Buenas noches, doctoras y doctores, amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. Ya saben, para traer temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de verte, querido Cristian, y encantado de ponernos nuevamente en sintonía del querido programa Contacto Legal. Buenas noches con todos, con todas, que seguramente desde sus casas, desde el bus, desde el auto, nos escuchan y están en sintonía de este programa que ya tiene su quinta temporada. Y como todas las semanas, tratando temas legales a profundidad, de actualidad y con responsabilidad, por lo tanto, siempre con invitados de primerísima calidad, de primer orden, como no es hoy la diferencia, y además para tratar también un tema preocupante y de vanguardia. Efectivamente, de hecho ya lo hemos estado anunciando en redes. Hoy vamos a conversar sobre un tema, como siempre decimos, de plena actualidad, pero lamentablemente no es del todo nuevo si consideramos que tras la pandemia y la consecuente crisis política, el desempleo, la precarización del empleo en el Perú, lamentablemente ha sido una constante. Para nadie es un secreto que es principalmente el sector privado el que puede dar mayores oportunidades de trabajo, pero no deja de ser importante también poner de manifiesto el rol que al Estado le asiste en este frente, no solamente con la posibilidad de generar oportunidades de trabajo, sino también porque es el principal, digamos, garante, ¿no? El vigilante de que las relaciones laborales, tanto públicas como privadas, se lleven a cabo en el marco del respeto de los derechos fundamentales y los principios constitucionales, pero lamentablemente sabemos que en el Perú eso no es así. Y a veces es complejo lograr esta sintonía entre no caer en la precarización, en la desnaturalización de las relaciones laborales e incentivar la inversión privada y la empresa, que de hecho es importante, por supuesto, para reactivar la economía de nuestro país. Así que esas zonas o espacios en los que hay una tensión entre la promoción y defensa de derechos laborales y por otra parte la generación de empleo producto de la inversión privada y empresa, no siempre es muy fácil de llevar a cabo y hoy justamente vamos a conversar sobre este tema, ¿no? Vamos a tratar de analizar desde el frente del empleo público como desde el frente del empleo privado qué medidas han venido adoptando y qué medidas se podrían adoptar en el marco de la reactivación económica, pero también y sobre todo para combatir cualquier resquicio de precarización o de desnaturalización de las relaciones laborales. Y para tratar este tema, mi querido Julio, ¿con quién contamos el día de hoy? Bueno, porque el día de hoy nos visita y tenemos el honor de presentar a un amigo ya de la casa. Ha estado, gracias a Dios, una oportunidad anterior con nosotros, aclarándonos el panorama. Y esta vez también está con nosotros el abogado Gerard Angles Yankee. Como ustedes recordarán, Gerard es especialista en derecho laboral y procesal laboral, además de ejercer la docencia en dichas materias. Así que estamos muy felices y contentos de tenerlo a él el día de hoy en esta casa virtual de Contacto Legal. ¿Cómo estás, Gerard? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches, Julio, Cristian. Como siempre, es muy grato contar con programas como Contacto Legal que ayudan, ¿no? a transmitir los conocimientos jurídicos o los alcances que se tienen. Yo agradecido por estar en este espacio y poder conversar un poco de todo este tema, ¿no? De temas laborales, reactivación económica, sector público y privado, ¿no? Dado a la coyuntura actual en la que tenemos, es crucial hablar acerca del desempleo. Muchas gracias, Gerard. Y justamente para justificar, digamos, nuestro tema y para que poner en contexto esta situación, de pronto podrías comentarnos cuál es la situación actual del desempleo en el Perú. ¿Se ha avanzado o aún seguimos sustancialmente rezagados, producto, como decíamos al inicio de la pandemia o de la posterior crisis política que ha venido arrastrando? Y de hecho, muchos diarios, mucha parte de la prensa señalan que hay una crisis de distinta naturaleza y también un impacto en el derecho laboral o en la situación actual del desempleo. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué análisis tienes? Mira, no es ajeno, no es extraño que nuestro país pasa por una coyuntura particular y la política es crucial en este tema, ¿no? El Estado, la fórmula estatal, es crucial para ver el tema del desempleo.
Ahora podemos agregarle a toda esta crisis política la pandemia, que ha golpeado claramente y duramente al sector privado, porque el sector público a nivel de empleador se ha mantenido, por así decirlo. Entonces yo podría decir que tenemos buenas y malas noticias, ¿no? Las buenas noticias es que el desempleo en el Perú se ha mantenido, se ha estabilizado entre la tasa de desempleo que habla el INEI entre el año 2023 a 2024 se ha mantenido un porcentaje de un 7.3, 7.30 en lo que sería la tasa de desempleo. Entonces, esto puede ser alentador y decir, quiere decir que no ha habido un crecimiento. Perdóname, Gerard, disculpa, sino que se fue un poquito la señal cuando ibas a hablar del porcentaje. No sé si nos podrías Lo repetir repito, no nuevamente, hay por favor. problema, no hay problema. Con esto del Internet, pues tenemos que estar en este tema. Les comentaba y les decía que es un tema alentador, por así decirlo, y desalentador a la vez, que la tasa del desempleo se haya mantenido. Entre el año 2023 a 2024 está en un porcentaje de 7.3, 7.30, acorde al INEI. Quiere decir que el desempleo se ha estabilizado, no hay más desempleo. Tampoco hay mayores contrataciones, estamos como en un stand-by. Pero comparando esta tasa de desempleo con los años anteriores, como el año 2022, por ejemplo, sí podríamos estar en un panorama alentador, por así decirlo, porque para esa época, para el año 2022, saliendo de la crisis del COVID, saliendo de la crisis política, la tasa era mucho mayor, una tasa de un 8.9%. Pero para este año, evidentemente, esta tasa de desempleo está mucho más reducida, por así decirlo. En este caso, la población económicamente activa se está manteniendo. Y yo creo que es el escenario para poder continuar en ese crecimiento de empleo estatizado, o sea, estático. Estamos estáticos. Ese es el escenario, estamos estáticos. Ni más empleos, ni tampoco desempleos. Ahora, en el caso del Estado, tú nos comentabas que, claro, como está, digamos, sujeto a estos temas de los golpes que puede traer consigo fenómenos como la pandemia o la crisis política, porque el Estado no puede parar y como producto de ello, normalmente el Estado mantiene su esquema de trabajo, digamos, de generación de empleo, pero también es cierto que el Estado no suele ser el mejor ejemplo de cómo se deben gestionar las relaciones laborales. Y de hecho hay un desorden que no sé si tú nos puedes ayudar a aclarar sobre los regímenes laborales dentro del sector público, ¿no? Porque, a ver, es alentador decir, el Estado no ha sufrido, digamos, o no ha sido partícipe de ese desempleo, porque como el Estado no para, siempre necesita a la gente que está normalmente ahí poniendo, digamos, las ganas, sudándola, pero ¿bajo qué condiciones esta gente que está trabajando en el Estado lo hace? ¿No? Porque, a ver, ¿qué regímenes laborales existen? ¿Qué cosa es el CAS, por ejemplo? Quizá para que nuestro público, que no necesariamente son abogados, nos entiendan cómo es el empleo público hoy por hoy, qué regímenes laborales existen y si desde tu perspectiva esos regímenes laborales respetan derechos fundamentales de los trabajadores. Sí, aquí yo creo que siempre es ponernos en contexto, ¿no? Y ponernos en contexto es hablar del Estado como empleador y el sector privado. Cuando hablamos de la fórmula del desempleo, el Estado no es un buen empleador, ¿no? Si bien es cierto, mantiene el número de trabajadores, pero es a qué costo, como bien lo dices, ¿no? Y hablando netamente de derechos constitucionales, de derechos laborales, para todos aquellos que nos ven, debemos entender que existen dos grandes grupos de trabajo, si quieren llamarlo, el sector público y el sector privado. Y en el sector público, el sector estatal, los trabajadores conocidos, los que están en la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el MINJUS, todos ellos se manejan bajo distintos regímenes laborales. Y es ahí donde entramos, ¿no? Los regímenes laborales. Dice, existe el decreto legislativo 276, los famosos nombrados. En el sector público a todos les dicen, los nombrados, los 276. De ahí vino que el Estado, en determinadas instituciones, dijo, vamos a poner también trabajadores bajo el régimen privado. Traemos trabajadores del régimen privado, del decreto legislativo 728. Siguió y el Estado se dio cuenta que como empleador no era sustentable, sostenible todos esos trabajadores. Hay que crear un nuevo régimen especial y creamos el régimen especial del decreto legislativo 1057, los CAS. Los CAS, que son los regímenes que vienen estando ya desde muchos años, ya es mayor de edad, ya es legal, ¿esto? Y son los tres regímenes laborales grandes que se tienen en el Estado. Podríamos decir que estos
son los regímenes que les dan derechos a los trabajadores, cada uno con distintas matices, con distintos derechos reconocidos, pero al fin y al cabo trabajadores que tienen derechos laborales, menores, mayores, más que otros, pero trabajadores. Hasta ahí el Estado está bien, pero viene la parte, pues, la parte oscura, ¿no? La parte donde el empleador se convierte en un empleador que dice, la ley no me aplica a mí porque soy el Estado. Y aquí es un tanto de la precarización laboral en esa necesidad de trabajo. ¿Bajo qué costos soy trabajador? Y viene, yo necesito un ingreso y no importa si soy locador de servicios. ¿Y qué es el locador de servicios? Todos ustedes lo conocen mejor que nosotros, ¿no? Es un contrato civil por el cual yo voy y contrato un servicio de algo, una locación de servicios. Y el Estado dice, puedo contratar trabajadores bajo locación de servicios. ¿Qué más? Dice, como he tenido tantas demandas de locación de servicios durante estos últimos años, porque los trabajadores dicen, oye, la locación es una desnaturalización, es un contrato laboral, civil, juicio. Crearon otra figura y dijeron, ahora vamos a contratar trabajadores bajo órdenes de servicio, contratación y adjudicación directa. Y son los trabajadores que tenemos en el Estado actualmente y se les conoce como a estos señores, los de locación de servicios y órdenes de servicio, los terceros, son los famosos terceros. Estos señores trabajan en el Estado, cumplen un horario, tienen una remuneración, subordinación, pero no tienen los derechos de los otros regímenes laborales. Esa es la gran diferencia que se tiene en el Estado como empleador. Esto sí, pues el Estado se mantiene como aparato, mantiene los trabajadores, pero estos trabajadores están en un estado de desnaturalización de contratos, en un estado de uso fraudulento de las normas y se someten a trabajar bajo un salario sin más condiciones o derechos. Y yo creo que eso es lo grave en el Estado, ¿no? Y ahí existe una tasa, un estudio, un análisis de la cantidad de personas, de la cantidad de servidores, trabajadores, bueno, trabajadores en el plano real, locadores en el plano, digamos, legal, ¿no? Que hay en el Estado, porque incluso, no sé cuán cierto sea, cuando se hacían todos estos análisis estrafalarios de las consultorías que supuestamente tenía SUNEDU, por ejemplo, en realidad no eran consultorías, eran locadores. En su gran mayoría eran locadores. Entonces, hay un análisis de esto, y yo Mira, creo que todos eh, conocemos que muchas mira, Julio, instituciones trabajan así. qué interesante tu pregunta. Y el Ministerio de Trabajo, que ve el sector privado, ha hecho análisis del sector privado. Pero en el sector público no tenemos siquiera un mapeo de cuántos son los trabajadores que están bajo ese supuesto legal y un ámbito laboral, ¿no? Casualmente, me hiciste recuerdo, efectivamente, SUNEDU creó una nueva modalidad, ya no era orden de servicios, sino eran consultorías legales, ¿no? Eres un consultor, y tú como consultor, en el sector privado, un consultor va de vez en cuando y te dice qué hacer, es un consultor. Acá el consultor iba todos los días, marcaba su tarjetita, y los guachimanes, los de seguridad, Así no los es. dejaban que marque su registro, sino en una hojita aparte, sin tomar fotos, sin cámaras, sin nada, un poco más, y los hacían entrar por la puerta de atrás, cuando no hay cámaras, y esa es la precarización. No tenemos una data, no hay una data de cuántos trabajadores están bajo esta figura. Y te comentaré que del 100% de casos que he visto, el 95% no demanda. El 5% se atreve a demandar y el 95% dice no demando porque la entidad estatal me va a tachar, no me van a aceptar en otro trabajo, ¿no? Y si yo regreso como trabajador nombrado, trabajador legal, me van a hacer la vida imposible y no demando. Claro, ahora, dentro Claro, del claro, empleo comprendo. público, dentro del sector público, ya que hablamos de la precarización y como bien decías tú, la necesidad de trabajo nos lleva a aceptar finalmente condiciones que no son estrictamente las que corresponden, pero a falta de empleo, digamos, no me queda otra opción. Pero tenemos entidades o instituciones que se encargan de fiscalizar o de supervisar que más bien esto no suceda o no pase. Y ahí quizá la pregunta que alguno de nuestros amigos y amigas que nos escuchan se podría hacer es, ¿y qué rol dentro del sector o del empleo público, para ponerlo un paraguas general, una etiqueta general, qué rol le asiste a una SUNAFIL y qué rol le asiste a un Servir, por ejemplo, ya que estamos hablando de quienes laboran en el Estado? En ese sentido de los derechos laborales y demás que bien comentabas. Claro, mira, hace
hace unos días los trabajadores decían, yo soy trabajador, pongamos un ejemplo, el Poder Judicial. Trabajo bajo locación de servicios. ¿A dónde denuncio? ¿Quién es la entidad que va a tomar mi denuncia? Porque me está diciendo que es un contrato civil, o sea, no es laboral. ¿Va a Sunafil o va a Servir? Entonces, ya a través de la jurisprudencia administrativa propia de Servir se ha establecido que todo aquel trabajador que esté en una entidad estatal tiene el derecho para poder presentar sus reclamos ante Servir. Entonces, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, bajo sus potestades, sus leyes propias, tiene esta función de fiscalizar. Por lo tanto, cualquier trabajador que esté bajo contratos civiles y quiere denunciar la desnaturalización o quiere denunciar este uso fraudulento de normas civiles en el ámbito laboral, tiene que recurrir a Servir. Mientras tanto, SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, se encarga netamente del sector privado. Son como dos mundos, ¿no? En Claro. ambos mundos hablamos de derechos laborales, derecho al trabajo, pero ambos con distintas reglas, con distintas instituciones. Y en uno el empleador te dice, no te doy porque soy el amo del Estado, y en el otro le dice, ese mismo empleador le dice al privado, tú empresario tienes que cumplir todas estas reglas. Es un poquito así Como como el doble funciona. discurso, ¿no? Sí. Un poco para puntualizar sobre los regímenes laborales, quería preguntarte, de cara a que también nuestro público conozca, si es que hay todavía ingresos vía la modalidad o el régimen laboral del decreto legislativo 276. Y también de pronto cabe preguntarse sobre este régimen que estuvo abierto, ahora no sé cómo estará, que es el régimen de la ley Servir. Ahí es una pregunta que se responde desde la práctica. Según las normas, dice, no se puede contratar bajo 276 porque es un régimen que ya está, digamos, cerrado. Sin embargo, sí tienes la potestad de contratar cargos de suplencia bajo 276. ¿Y qué dice la misma norma, no? Si usted está trabajando en el sector estatal por suplencia o temporalmente bajo el 276 más de un año, esa plaza se convierte en una plaza económicamente activa, es decir, una plaza económica y que tiene presupuesto, una plaza presupuestada. Y de ese modo, el trabajador que está un año, 2 días, y haya ingresado bajo el decreto 276 por suplencia, por temporalidad u otro, está un año en día, hace su juicio y no lo saca. Y esa plaza se convierte en presupuestada. Y este es un problema del sector estatal, porque el sector estatal es el quien debería regular. Lo que queremos, interesante a lo que dices, queremos que Servir empiece a funcionar, ¿no? Pero nunca va a funcionar porque, por un lado, digo, debemos instaurar Servir, que va a ser el régimen del servicio público para todos y que no debería existir tantos regímenes disparejos. Pero por un lado, sigues haciendo esas contrataciones de 276, sigues haciendo contrataciones de CAS, por ejemplo, ahora que son indeterminados, bajo suplencia o bajo temporales, desnaturalizados, y seguimos abriendo el abanico de los regímenes laborales. Y Servir sigue en esta figura de que algún día se podrá integrar al Estado. Y aquí es un grave problema ya también, no del Estado, sino de los trabajadores. En mi experiencia he visto que los trabajadores son los que no quieren que se instaure Servir en su entidad y hacen 20.000 cosas y dicen, no queremos Servir. ¿Por qué? Porque les dicen que tiene que ser progresivo, tiene que ser una figura de concurso, y ellos tienen pues ese temor. Nunca les explique de forma clara y concreta, oye, esto es sí, es acorde a los méritos, esto, pero no te van a votar, o sea, simplemente que vas a pasar. Es Claro. la desinformación la que hace que Servir hasta el día de hoy no se instaure como se debe. Ahora, ¿es solamente un tema de desinformación o hay un tema de voluntad política también detrás de que no se haya logrado esa unificación de tener una carrera administrativa, digamos, realmente en términos de que puedes ascender producto de la meritocracia y cosas de esa índole? ¿Es estrictamente desinformación o hay algunas cuestiones que corresponde hacer a otras instituciones, hablando ya de autoridades políticas, y que tampoco están muy dispuestas, digamos, a hacer aquello que les atañe para que ese empleo público único, digámoslo así, para que todas y todos estén bajo las mismas condiciones, porque finalmente trabajan todas y todos para el Estado, pueda terminar quedando en el pasado? Yo creo que esto es un tema ya de coyuntura estructural, política, no solo de desinformación, es cierto.
sino también de intereses políticos, intereses públicos. Por ejemplo, a muchos de los intereses son que el nuevo gerente de una entidad, el nuevo encargado, no quiere tener inconvenientes con el personal y casualmente en esa entidad hay un sindicato fuerte, poderoso, que no quiere la instauración de servir y es el problema, ¿no? Se genera los conflictos laborales a raíz de se debe instaurar o no servir, se debe aplicar o no, y es eso. Y en el caso de los trabajadores, es yo creo que el temor de la meritocracia. O sea, el temor de decir que si yo voy a ir a servir, me voy a quedar estancado y no voy a poder progresar. Es un temor, no sé si es válido, no podría justificar, porque se supone que el aparato gubernamental, estatal, debería estar basado en ello, en una meritocracia y que funcione, ¿no? Por eso son funcionarios públicos que deberían de trabajar. Pero es todo un sistema de la inestabilidad política conlleva a la inestabilidad de instituciones y esto conlleva a que los trabajadores mismos no puedan aceptar eso, ¿no? Ahora, justamente bajo la lógica de los temores que decías, uno de los regímenes laborales más usados en los últimos 10, 15 años ha sido el régimen de contratación administrativa de servicios CAS, pero el temor ha saltado con motivo de la declaración de inconstitucionalidad parcial del Tribunal Constitucional sobre la eliminación del régimen CAS y que les ha permitido a muchos de ellos, enhorabuena, pasar a CAS indefinido, indeterminado, indefinido como le dice la norma, indeterminado como debe entenderse. eh, y ahora las entidades ya no quieren contratar tan bien como CAS y está incrementando nuevamente esta cifra que no tenemos, como ya nos has expuesto, clarificada de cuántos locadores hay. A eso entonces viene mi pregunta. ¿El CAS todavía es un régimen usable? ¿Le ves todavía alguna alternativa de solución? ¿Es un régimen, o en todo caso, quizá en franca retirada? ¿Ya, no, ya es inútil? ¿Cómo ves este asunto espinoso del CAS? Sí, el CAS es un tema que fue a lo largo de todo su crecimiento espinoso para los trabajadores, porque creo que era la fórmula práctica del Estado de decir, puedo contratar y puedo desvincular trabajadores. Fue una fórmula temporal, ¿no? El CAS nació temporal y a mí personalmente sí me parece razonable que el Estado pueda contratar temporalmente trabajadores por una necesidad particular. ¿Qué pasa? Que cuando tú conviertes esta necesidad personal, temporal, en una situación permanente, obviamente estás desnaturalizando y estás creando un nuevo régimen. Actualmente yo diría, en el Estado tenemos tres regímenes laborales y en jerga administrativa, en jerga del sector estatal, tres tipos de nombrados. Está el nombrado 276, está el nombrado 728 y ahora está el nombrado CAS. Y en el sector salud, ni te cuento, en el sector salud ya tienen otros, CAS especial, CAS que va a pasar a 728, CAS nombrado, CAS suplente, y hay varios tipos y variedades de CAS, por ahí decirlo. Entonces, si me va Un a morir, multiverso de CAS. no creo, salud de multiverso de CAS, y no creo que muera. ¿Por qué? Porque se ha establecido que sí se puede seguir contratando trabajadores CAS temporalmente. Y yo creo que ahí viene la tarea primordial del Estado, de que si realmente necesito un trabajador temporal, debo reflejar eso en el contrato. O sea, en el contrato se refleja, al fin y al cabo es un acto jurídico que si tú camuflas una situación real, estás haciendo un fraude legal. Pero si en verdad necesitas trabajadores temporales, los tienes que contratar bajo CAS. El problema viene ahí, que muchas entidades, por no solicitar el presupuesto debido, por no saber qué es, o a veces en las municipalidades por contratar a mis allegados políticos, me invento plazas, los contrato y luego tenemos este problema de que ese CAS temporal ahora va a entrar a la bolsa de los CAS indeterminados, de los nombrados. Y eso es para nosotros vamos a tener, pues, como he visto, no sé si lo puedo decir a la municipalidad, pero en una municipalidad que está por aquí cerca he visto como 10 trabajadores que se encargan de, el momento que entras a darte el ticket, a pedirte el ticket, a hacer, y todos son CAS. ¿Y por qué están acá? Porque el régimen anterior los dejó y no hay forma de votarlos. O sea, Wow. el aparato estatal va a Sí, colapsar es un porque vamos a escándalo. una sobrepoblación de trabajadores y entonces tengo que crear puestos que no existen, ¿no? Claro, Claro. ahora, pasando a la otra cara de la moneda, porque conversamos al inicio y tú lo ratificabas, el principal, digamos, motor de la economía no es precisamente pues el Estado, sino el sector privado, y para que esa economía se gatille y se mantenga dinámica,
tiene que haber inversión privada, tiene que haber empresa, y eso al final redunda, quieras o no, pues en generación de empleo. Entonces, pasemos ahora, si te parece, mi querido Gerard, al sector privado. De hecho, es el sector golpeado, como tú comentabas, tras la pandemia y la crisis política, porque finalmente en una empresa, a diferencia del Estado, sí puede cerrar, ¿no? O sea, una empresa, si es que las condiciones del mercado no le permiten sobrevivir, a diferencia del Estado, que no puede parar, la empresa sí puede parar, replegarse, y lo que va a traer consigo eso es más desempleo. Pero entiendo que el Estado, tras pandemia y en el marco de la crisis política inclusive, trató de reactivar la economía y generó, entiendo, algunos incentivos justamente para volver a reactivar estas empresas, estos sectores que de pronto tras pandemia y crisis política se habían visto golpeados. Quizás nos puedas explicar un poco qué medidas dentro de esta llamada reactivación económica y que concretamente impactaron en el sector privado se adoptaron y si efectivamente han funcionado de cara a lo que nos invita este programa, ¿no? De cara a si ha habido una suerte de generación de más empleo o por lo menos de mejores condiciones laborales. ¿Cuáles son esas medidas y cuáles son los efectos que han traído consigo en el ámbito del trabajo? Mira, los economistas, los estudiosos de este tema auguran, ¿no? De que el Perú va a estar en un crecimiento. O sea, para el año pasado estamos en un crecimiento de 0,2% y lo que se vaticina es que para este año, para el 2024, el crecimiento será mayor. Tendremos un 2,2% de porcentaje en crecimiento. Habrá una proyección. Eso es lo que al menos dicen los economistas, ¿no? A nivel de crecimiento económico, cuando hablamos de la reactivación económica, el Perú está reactivándose. Pero esta reactivación no vino sola, evidentemente. Y el Estado, si bien es cierto, no es quien hace la reactivación, sí ha dado las bases, los programas para, a través de Reactiva Perú, ¿no? Hay una gran campaña a través de lo que es Reactiva Perú, Arranca Perú, Contigo Perú, y donde se ha enfocado es en el sector de las MIPES, las pequeñas y medianas empresas. Lo que se ha estado haciendo en el sector privado, y como al inicio del programa decíamos, el sector privado ha mantenido el desempleo, o sea, no ha habido desempleo, no ha crecido el desempleo. Entonces, esto no ha sido gratis. El sector privado está siendo sostenido por todos los proyectos que hay a nivel del sector estatal y el Estado a través de la reactivación económica, como se puede hacer desde la inversión pública, carreteras, otros, y emitir normas de préstamos para las MIPES a menores tasas de intereses, apoyar a las empresas, ha hecho que el Perú esté, yo diría, en este recién punto de partida de reactivación. Recién este 2024 podemos hablar de reactivación económica, porque ni el 2023 y 2021, 22 han sido como para decir ha habido crecimiento. No, no ha habido un crecimiento. Recién estamos en los sectores más fuertes, manufactura, textiles, agrarios ya está en un crecimiento, manufactura estamos en un crecimiento y el sector privado, si es cierto lo que dicen los economistas, vamos a tener un año de crecimiento que va a reflejarse en el ámbito laboral, ¿no? Yo consigo Claro, mayores ahora, empleos. ahora, en este caso del el crecimiento del sector privado eh, es, digamos, solamente por los incentivos económicos. Y hago la pregunta porque yo recuerdo, estamos hablando de varios años, lo recuerdo cuando yo estaba en pregrado, que nos hacían leer mucho sobre lo que era la flexibilización laboral. O sea, no solamente la precarización y la desnaturalización, sino que nos hacían leer mucho sobre flexibilización laboral porque era alguna de las medidas que allá por la década del 90 también se adoptaron en el marco del nuevo modelo económico y de la generación de inversión privada y consecuentemente de empresa privada. Entonces, la pregunta la hago porque es bueno, digamos, es auspicioso escuchar de que estos sectores están repuntando y que probablemente veamos una mejora en ese estándar, ese porcentaje que nos mencionaba del INEI sobre el desempleo, pero ¿es solamente por los incentivos económicos o es que el Estado ha flexibilizado algunas normas laborales justamente con el objeto de promover inversión privada y consecuentemente empresa? La, la reactivación se ha dado a la flexibilización económica, más que la Mm. flexibilización laboral. Ha habido flexibilización económica para que se paguen menores impuestos, para que la mayoría de inversión pueda reinvertir, puede ser. Ha sido netamente a un tema de flexibilización económica. A nivel laboral, a nivel de normas laborales, como bien lo dices, nuestras normas laborales desde los 90
ya vienen ya con una flexibilización clara. O sea, actualmente tenemos nosotros un régimen de libre mercado y ese libre mercado va de la mano con el ámbito laboral, donde en el sector privado los empresarios tienen una amplia libertad referente a los derechos laborales. Pueden contratar, no contratar, tienen un bagaje amplio de ser flexibles. Yo diría que, al contrario, el Estado en algunos puntos ha sido protector al de los trabajadores y como que olvidó un poco al sector empresarial y que se ha visto perjudicado. Yo, por ejemplo, en las normas acerca del COVID, ¿no? Los trabajadores que no fueron a laborar, todos los, como decíamos, los que eran, los que tenían alguna comorbilidad. Pues no fui a trabajar un año, o sea, un año entero, y el Estado los Así es. protegió y le dijo al empresario, tú no le puedes cobrar, te van a pagar en 10 años. Y luego le dijo, ahora no les vas a cobrar. Si no les has cobrado durante este año, tú les vas a condonar. Entonces, ese es un golpe para el sector privado. Yo como empresario digo, tengo 10 trabajadores, 5 en comorbilidad, no han trabajado, les he pagado y ellos ahora no me van a devolver eso, nada. Por ese lado, no hay una flexibilización, pero yo creo que esto también responde al ámbito de que ya las normas están flexibilizadas. En el sector privado, el ámbito laboral es muy flexible. Tenemos, a diferencia de otros países, la protección laboral es muy vaga para el sector trabajador. La tasa de sindicalización no supera el 5% del total de trabajadores a nivel nacional. No hay una fórmula de protección como en otros países o como Europa, donde el sindicato puede regular nuevas condiciones. Entonces, la economía o el crecimiento se ve en las grandes empresas. Agroexportación, minería, que son los grandes fondos por los cuales la economía se está y va a repuntalarse. Pero los sectores pequeños, microempresas, MIPES a nivel laboral, no necesitan, yo creo, una flexibilización laboral porque ya la tenemos. Ujú. Justamente sobre la materia que abordabas hacia el final, que es la sindicalización, en el gobierno anterior de esta misma plancha presidencial, en el gobierno del señor Castillo, se adoptaron medidas inconsultas, digamos, a las empresas para tratar de fortalecer el régimen de los sindicatos y finalmente hubieron medidas judiciales o administrativas incluso en contra de estas disposiciones. Además, como después seguramente preguntaré, pero introdujo ya el tema también de la tercerización. ¿Cómo ves tú, cómo ha quedado este asunto en materia de sindicalización más flexible, que pretendía ser más poderosa y si ha habido algún impacto, por tanto, en las relaciones laborales privadas? Mira, en el sector privado está claro que los sindicatos tienen un estigma, ¿no? O sea, a nivel nacional eso es clarísimo. Y el decreto que hablas del gobierno de Díaz fue el 014 del 2022, que fue uno de las modificatorias del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas. Fue muy criticado, fue saludado, y lo que buscaba este decreto era pues, ese empoderamiento, y lo que salió fue como un cuco, ¿no? Oh, y ahora va a haber sindicatos por todo lado, y los sindicatos se van a empoderar. Yo que trabajo con sindicatos, no he visto ese crecimiento, no he visto ese cuco que está. Pero sí me parece que esa modificación al reglamento es una de las modificaciones de los últimos años, de los últimos 10 años, la más importante que se ha podido dar a nivel jurídico. ¿Por qué? Porque se revalora realmente los derechos constitucionales colectivos. Entonces, yo creo que cualquier abogado, cualquier persona de la academia puede criticar ello a nivel pues, político, desde una percepción de derecha, izquierda política, pero a nivel jurídico es la revalorización de derechos constitucionales y eso es saludable aquí o en la China. ¿Por qué? Porque estamos hablando netamente de cuestiones políticas, digo, por cuestiones jurídicas. Y tanto es así que son cuestiones jurídicas que no se ha visto este reflote de sindicatos a diestra y siniestra. Los sindicatos se han mantenido, siguen iguales, no ha habido ningún cambio. La ley de la tercerización salió igual, la tercerización señalando y diciendo no, que ahora no se va a poder, que seguimos en lo mismo, no ha cambiado el escenario, solo que a veces es ese temor, yo creo que es el temor de un sector que no quiere que cambie, digamos, ese pequeño status quo porque viene un asesor o alguien que malinforma y dice va a pasar esto y se empieza pues toda la bola. Y que también yo creo que tiene cierto tufillo de político, ¿no? O sea, de quién emite la norma, quién saca y hace que todo esto se convierta, que una norma que puede ser saludable se convierta en una situación de tufillo político que a la larga no había ningún resultado, ¿no? Ustedes que ven las noticias a diario, no escuchamos nuevos sindicatos, sindicatos en huelga, que están, porque también se flexibilizó la huelga. Entonces, yo en este, la huelga sigue igual.
Es más, no hay huelgas, menos huelgas, porque estamos creciendo. Y cuando creces, la empresa también crece con los trabajadores. Ahora, Julio mencionaba el tema de la tercerización laboral y de hecho la razón por la cual nos acompañaste justamente el año pasado era por este decreto supremo que limitaba los contornos o alcances de la tercerización laboral de forma tal que inclusive fue materia u objeto de procedimientos ante Indecopi, incluso hasta hay una acción popular allí por resolverse en el Poder Judicial. Eh, en este caso, este decreto supremo está suspendido, como entiendo que había sido por lo menos hasta el año pasado en su aplicación, porque está pendiente de resolverse esa acción popular contra la misma. ¿Nos puedes poner quizá un poco al tanto de cuál es el estadio de ese decreto supremo, que además fue el que generó mucha controversia, ya que hablábamos de cucos, como tú mencionabas? Ese decreto supremo que despertó muchos temores de que de pronto limitara demasiado las posibilidades de acudir a la tercerización laboral. ¿Cuál es el estado actual de este decreto supremo? ¿Ya está suspendido? ¿Ya está declarado inconstitucional? Un poco para que de cara al sector privado también tengamos esa variable de la tercerización. ¿Cuál es el estado actual de esa figura? Mira, es el Decreto Supremo 01 del 2022, ¿no? Ujú. Ese ha sido materia, pues, de mucha controversia y conflicto. Y desde un punto de vista laboral, razonable, por más de que defienda, digamos, o trabaje con trabajadores, con el sector más débil de la relación laboral, yo siempre digo eso, hay que ser conscientes y las cosas como las decía hace un minuto, ¿no? Jurídicamente no puedes prohibir la tercerización. O sea, Ujú. el mal uso de la tercerización es otro tema. Es un tema que un empleador puede decir, yo malutilizo la tercerización, hago un fraude de la norma. Ya, pero ese no es el tema. El tema es si a través de ese decreto puedes prohibir o no prohibir y lo que se pretendiera, pues, prohibir la tercerización en un modo de que como empleador no podía yo tener un trabajador tercero y necesariamente esto vulnera la libertad de empresa, porque mi libertad constitucional de empresa es que yo pueda ver qué cánones puedo usarlos como parte principal. Bueno, está actualmente suspendido, sigue suspendido por la parte de Indecopi, suspendido en el Poder Judicial. Yo creo que la carga procesal va a hacer que todavía tengamos para largo esta norma hasta que no se derogue o el Tribunal Constitucional se pronuncie. A la fecha, se puede seguir tercerizando, todo el sector privado puede continuar con la tercerización, el decreto supremo es inaplicable, se ha hecho una especie de sentencias de homologación, como en constitucional se ve cuando hay una sentencia media, todo empleador que se encuentre con esta figura puede acudir directamente sin hacer todo el proceso administrativo y inaplicar directamente la norma. Es decir, actualmente está suspendido el decreto, todavía no ha salido de la esfera jurídica, no está fuera de nuestra esfera jurídica, pero es inaplicable. O sea, puedo seguir tercerizando dentro de los cánones legales, obviamente, ¿no? Ujú. Y perdóname la curiosidad, ¿a qué proceso se apersonan para extender los efectos de la decisión cautelar, supongo, de la decisión de suspensión, al proceso de acción popular? Al de Indecopi. Ah, mira, Al qué Indecopi, no interesante. al No, cautelar, era, no, porque en el cautelar las partes son partes procesales. En Indecopi dice, yo ya he resuelto un tema similar a este, no hay necesidad de que tengas que hacer todo tu procedimiento administrativo hasta que yo emita una resolución, porque te voy a decir, sométete acorde a lo que he resuelto en tal. Una especie de lo que hace servir, ¿no? Un informe técnico vinculante, que obviamente no tienen esas potestades, pero por ahí lo han camuflado y me parece razonable. Yo, empresario, no voy a tener que estar hasta un procedimiento para que me digan lo mismo. O sea, Ujú. ya lo sabemos. Es en Indecopio, reglas administrativas, ¿no? Más práctico para ellos. Bien, muchísimas gracias, mi querido Yera. Estamos llegando hacia el final y ya sabes que esto es como la tele, así que antes de que nos vayan a sacar del aire, primero, las gracias, como siempre, Yera, la buena disposición, además la claridad y el análisis ponderado que sueles hacer en materia laboral nos es de mucha ayuda porque finalmente de lo que se trata, porque al final todos ganamos, es de generar inversión privada, de generar empresa, pero por supuesto de respetuosos de los derechos laborales. Pero sí es preocupante que quien predica no lo practica, en el sentido de que es el Estado el que es el principal garante de esas relaciones laborales respetuosas de derechos, pero resulta siendo él, digamos, el actor que está más en falta en ese frente, pero es bueno tener un diagnóstico, ¿no? Ojalá que tengamos más bien cifras claras
de cuál es la situación de los regímenes laborales en el sector público para que así la figura esté bastante más completa y podamos hacer un análisis más sesudo. Quizá, mi querido Gerard, algunas ideas, digamos, de finales, algunas recomendaciones quizá que quisieras compartir con nuestro público, ya que sea del sector público o del sector privado, en cara o en miras a defender sus derechos laborales y, por supuesto, esta a veces desesperante situación de no encontrar trabajo. ¿Qué nos podrías decir un poco para que nuestro público pueda sacar lecciones claves de esta entrevista que hemos tenido contigo? Sí, muchas gracias nuevamente. Y es importante hablar de todo esto porque lo que llevamos es que los trabajadores puedan conocer sus derechos, ¿no? Y todas las personas que nos ven. Y podemos concluir que efectivamente el sector estatal, el empleador, no es un buen empleador el Estado. Y a raíz de esto, se puede decir que si el que nos escucha es trabajador del Estado y está bajo locación de servicios, orden de servicio, puede presentar sus reclamos a niveles judiciales. Yo recomendaría ello, ¿no? En caso de que estés ya 5 o 6 años trabajando bajo esa precarización laboral, presenta una demanda por desnaturalización de contrato y pasa a ser estable. No por una situación de querer estar en el Estado, nada, sino de una situación de revaloración de derechos laborales constitucionales. Porque es el deber del Estado proteger el trabajo, proteger estos derechos constitucionales. Y cuando hablamos del sector privado, también, ¿no? Yo diría a los empresarios tener un poco de paciencia, no todas las normas son malas y la reactivación que se está dando a través de la inversión pública, construcción de carreteras, los programas Reactiva Perú, Crece Perú, etcétera, creo que están funcionando. A paso lento, pero están funcionando. Y lamentablemente, toda la crisis política se refleja en esto de la inversión privada, ¿no? La empresa privada, nacional o transnacional, tiene ese temor de invertir casualmente por todo el aparato estatal, ¿no? Cambiamos de presidente cada 6, cada 12 meses y evidentemente esto hace que el crecimiento no se dé como debería darse. A pesar de todo eso, a pesar de todo ello, según las cifras, estamos en buen puerto, ¿no? Estamos en buen puerto, no como el de Chancay, pero estamos en un buen puerto. Por ahí vamos. Bueno, muchas gracias, Gerard. Ojalá que los caminos legales y políticos nos conduzcan hacia un régimen unificado en el sector público que pueda ser justo, que pueda ser inclusivo, que pueda coberturar a la mayoría de trabajadores que hoy lamentablemente se encuentran en la informalidad, pese a que dan todos sus esfuerzos y tienen menos derechos que el compañero que trabaja al lado, y eso es una situación, por supuesto, injusta y acuciante para todos nosotros. Te agradecemos, te agradezco personalmente, te agradezco también seguramente en nombre de Cristian, en nombre del programa, que nos hayas acompañado estos minutos y que te hayas tomado un momento para enseñarnos y para compartir contigo, con nosotros, tus experiencias. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Yo me despido, esto ha sido Contacto Legal. No se olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en YouTube, donde se está transmitiendo también este programa en vivo, en Twitch y en Spotify. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao, chao.